chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Poligloscar. Bueno, en este video les estaré trayendo mi rutina diaria para estudiar 4 idiomas, ¿ok? Así que comenzamos. Ok, antes que nada, inicio yo a las 4 de la mañana. Me levanto a las 4 de la mañana, me preparo un café y bueno, después comienzo con el primer idioma, que en este caso es griego moderno. Como les había comentado, he seguido varios cursos, pero no hay mucho material disponible desafortunadamente. No hay un método o una gramática que pueda decirles en la cual me he centrado al 100%, pero afortunadamente encontré la metodología Asimil y la verdad ha estado muy padre. Llevo 2 semanas con ella y cada lección más o menos tiene una duración de una media hora, que es lo que hago usualmente. Bueno, empiezo con lo que es la lección. Esta gramática se compone de 2 partes. La parte izquierda es prácticamente el texto en griego y del lado derecho tenemos la traducción al idioma nativo, que en este caso yo estoy utilizando el italiano, ¿sí? Se me ha hecho más fácil y así me sirve también para practicar mi italiano. Y después ya vienen algunos ejercicios, ¿sí? Son ejercicios de traducción, vienen en griego, las traduces a italiano y luego como tal es un segundo ejercicio. Lo ideal es que, y lo que yo voy haciendo es que voy leyendo en voz alta en griego, y lo padre del método es que también trae la traducción fonética, ¿sí? Cómo lo leerías en este caso en italiano. En esta parte azul es cómo se leería en italiano y no en el alfabeto griego, ¿sí? Porque acuérdense que el alfabeto griego tiene algunas variantes. Entonces esto es para irse adecuando más que nada a la lectura e ir ganando la pronunciación. Entonces prácticamente esto es lo que he estado utilizando con el griego moderno. Este ha sido mi avance. Ahora, por ejemplo, ¿qué les puedo decir por qué decidí estudiarlo desde el italiano? En esta lección estuve viendo el verbo blepo. Como tal, en griego no tenemos verbos al infinitivo, perdón. ¿Sí? Estamos acostumbrados, por decir en español, a verlos como ver, y luego ya conjugamos veo, ves, etc. En griego no. Usualmente te presentan el verbo a la primera persona, que en este caso blepo es veo, y de ahí se van desglosando las demás conjugaciones. Por ejemplo, vamos a comparar conjugaciones del italiano con conjugaciones del griego moderno. Eso tenemos la conjugación del verbo ver en griego, que es blepo, blepis, blepi, blepume, blepete, blepun. ¿Okay? Y si la hacemos al italiano es vedo, vedi, vede, vediamo, vedete, vedono. Sé que a lo mejor no se parecen tanto en sí los verbos, pero la terminación es la que me hace recordar más que nada las conjugaciones. Siento que por decir en griego blepume se parece un poquito a vediamo. Por decir blepete, este sí es muy parecido. Blepete, vedete. ¿Sí? ¿Se fijan la similitud a lo mejor del sonido? Y ustedes se preguntarán, bueno, Oscar, ¿y qué onda? ¿Ya hablas griego? Pues fíjense que la pronunciación es fácil, no es tan complicada. Sí tiene ciertas variantes en la pronunciación, pero son muy pocas. La verdad, donde yo encuentro difícil es ya al momento de escuchar a los griegos, o al ver videos o series. Se me hace un tanto complejo porque hablan muy rápido. Entonces, bueno, aquí les va una pequeña presentación en griego. Yasas, το όνομα μου είναι Όσκαρ. Είμαι 26. Από το Μέξικο μιλάω αγγλικά, ισπανικά και ιταλικά. Y bueno, prácticamente eso es lo que sé decir hasta este punto. Es mi pequeña presentación, cómo me llamo, de dónde soy y los idiomas que hablo. El verbo milao es hablar. Y también otra cosa interesante, cuando les dije mi nombre, to onoma, es prácticamente, de ahí viene el onomástico, ¿no? Entonces mi nombre es, otra palabra que podemos aprender hoy, onoma, to onoma. Entonces déjenme aquí en los comentarios su nombre para conocerlos. To onoma muine, y dejen ahí su nombre. Ahora, una vez que termino mi lección de griego, paso al árabe. Alrededor de las 5:15 de la mañana inicio a estudiar árabe. Sí, y lo inicio a estudiar con el mismo método, Asimil. Este es desde el español. Y bueno, vamos a ver cómo estudio árabe.
De la misma manera, las lecciones duran alrededor de media hora. Esta es mi segunda semana prácticamente. Ahorita voy en la lección 10ª. Una vez que termino de leer la lección, termino de leer un poco de la explicación, las notas que te pone aquí el libro, inicio a reproducir los audios, ¿sí? Veo los audios y trato de seguir la transcripción al español y después leerla en el alifato. En este caso, bueno, la primera parte es para repetir, te dejan una pausa en la cual tú puedes ir repitiendo, y después el segundo es ya la versión, digámoslo, como rápida, ¿no? Que a fin de cuentas sigue estando un tanto lenta porque son las primeras lecciones. Entonces, después de ahí hago mis ejercicios, que son prácticamente la transcripción fonética en español, cómo sonaría en el alfabeto español. Y después ya viene la transcripción. Suelo hacer algunos ejercicios. Y lo que me gusta hacer a mí en particular es transcribir esas pequeñas... Ahorita por lo pronto se ven frases. Son usualmente 5 frases que son preguntas básicas, ¿no? Ahorita la verdad es nivel prácticamente de niño de primaria. Como de ¿quién es esto? Esta persona dijo esto, el maestro dijo esto. ¿De quién es esta pluma? La pluma es de tal. Pero de la manera, la verdad me está gustando mucho, lo estoy entendiendo. Y les digo que hago mi escritura en árabe, ¿sí? Trato de siempre estar practicando, porque así ya voy relacionando la lectura y practicando. La verdad la caligrafía es algo difícil, sobre todo de diferenciar la letra S, porque son como muchas montañitas, así les llamo yo, como surcos. Entonces, pero bueno, en realidad está muy muy interesante, me está gustando mucho el árabe. Se caracteriza por ser simple y es uno de los idiomas más elegantes, y su caligrafía también es de las más bonitas. Entonces, algo que me gustó mucho es que, por decir, no existe el verbo ser o estar en árabe. Por si yo digo yo la casa, entonces cuando digo yo la casa, estoy intuyendo que prácticamente estoy dentro de la casa, estoy en la casa, ¿no? Entonces es algo que me pareció curioso. En realidad en árabe no me siento capaz de hacer mis primeras frases. Hago las repeticiones de mi lección. Entonces voy a hacer el intento. Simplemente quiero, bueno, probarme a mí y compartirles a ustedes que conforme se vayan subiendo estos videos, vayan viendo el avance y que ustedes también se animen a estudiar el idioma que más les guste, ¿sí? A mí, les digo, simplemente es un reto y me gustan mucho los idiomas. Siento que tengo esa capacidad. Entonces voy a estar compartiendo con ustedes todo. Simplemente si son mis errores, si me equivoqué, bueno, no me importa. Es para que ustedes vean el proceso, ¿ok? Aquí vamos. Marhaban ismi awasikar. Cambia un poquito la pronunciación de mi nombre, pero es prácticamente eso. Marhaban ismi awasikar. Alrededor de las 6:15 de la mañana ya se lo dedicó al noruego. La verdad, noruego ya tengo prácticamente desde, si no me equivoco, desde mayo estudiando. De hecho, esta semana ya terminé el libro, ¿sí? Pero bueno, este es un nivel A1, A2, es el nivel básico. Ya tengo el libro del nivel intermedio. Es un curso autodidacta. Les voy a explicar ahorita el método. Pero la verdad pues no me siento tan capaz ya de poder decirles que ya hablo muy bien. En realidad, más que nada yo creo que me falta, esa es la habilidad que me falta. Les voy a platicar el método y qué es lo que llevo con noruego. Recuerden que el noruego yo lo estudio desde el inglés. ¿Por qué? Porque en realidad se parece mucho la manera como la lógica en la cual trabaja el inglés. Pero también recuerden que viene de las lenguas germánicas. Entonces tiene un poquito también de alemán. ¿Cuáles son las cosas que tenemos que saber del noruego antes de iniciar a estudiarlo? El noruego como tal tiene 3 géneros, ¿sí? Tiene el género masculino, que sería en, y luego tenemos el género femenino, que sería ai, y tenemos el género neutro, por así llamarlo, que sería et, ¿sí? Y bueno, va cambiando conforme vayamos aplicando los sustantivos, si es con un artículo determinado, etcétera, etcétera. Pero bueno, esa es la primera cosa que tenemos que saber. El noruego tiene 3 géneros. Ahora, no sigue la lógica como el inglés o como el idioma español, que usualmente tenemos como... Bueno, aquí te los presentan como vagones, en el cual tú pones, bueno, primero va el sujeto, después el verbo, después el predicado, y así nos vamos desglosando, ¿no? La estructura. No, en noruego en realidad, bueno, algo que sí tenemos que saber, la segunda posición o el segundo vagón siempre va dedicado al verbo, siempre, de ahí no se mueve, ¿ok? Entonces, al inicio no forzosamente tiene que ir el sujeto, puede ir
otra, inclusive una preposición o una frase que introduce, que prácticamente tendríamos también aquí las frases subordinadas que se ven del inglés. Por ejemplo, vamos a leer esta parte. Men no är han mer bättre. ¿Ok? Que si hacemos la traducción al inglés en este caso sería but now is he much better. Entonces en este caso el sujeto pasa hasta la cuarta posición. Si se fijan, la pronunciación parece un tanto al inglés, como que hay una combinación de todo, pero esta es una cosa a la cual aún no me acostumbro, que es la posición del... Para mí siempre es como que buscar el sujeto dónde está. Pero, en realidad me gusta mucho cómo suena. Ahora, este es el consejo que me gustaría darles. Siento que esto es lo que me puede permitir avanzar con estos idiomas sin confundirme, ¿sí? Me estoy apoyando de distintos idiomas, entonces esto puede ser una ventaja. Hay a quienes no les gustan y prefieren, no sé, aprenderlo, como dicen, desde niños, no traducir, pero la verdad a mí no me ha funcionado esto. Siempre tienes que tener una base de conocimiento. Sé que hay quienes dicen que tenemos que pensar en inglés. Eso para mí la verdad no es posible. O sea, la verdad, al inicio es bueno tener una relación, un apoyo con tu idioma nativo o con otro idioma que ya sepas. Y después ya puedes pasar, claro, absolutamente a pensar en el idioma que estás estudiando. Eso sí, yo se los comparto desde el italiano. Yo al inicio decía, pues, ¿cómo voy a pensar en italiano, no? Pero una vez que ya llegas a un nivel con el idioma, claro, te lo puedes permitir. ¿A qué voy con esto? Que me ha pasado, inclusive en mis clases, conozco más las palabras en italiano y no sé la traducción en español. O sea, sé lo que es, pero no me viene en español porque la aprendí en italiano. Pero esto ya después de años de haber estudiado el idioma. No es como que desde el primer día yo ya pensaba en italiano. Eso prácticamente para mí es falso. Esa es mi opinión. Pero bueno, chicos, esto es lo que yo les quería compartir. Sé que me faltó francés, pero en francés les digo, como tal estoy tomando un curso, entonces no les puedo compartir en sí un método. Tal vez les podría compartir cuáles son las semejanzas con el italiano. Me gustaría hacerles un video hablando solamente de eso, cómo pueden apoyarse si ya saben italiano o si ya saben francés y quieren estudiar alguno de los dos. Es algo muy útil, les digo, yo siento que son los mismos idiomas con diferente pronunciación. Entonces, bueno chicos, espero les haya gustado este video, esta jornada. ¿Y cuál es el orden de estos idiomas? Empiezo para mí desde el que se me ha hecho más difícil, que es el griego. El griego tiene casos gramaticales, ¿sí? Que es como el alemán o como algunos otros idiomas, que cambian su terminación dependiendo si es complemento directo, complemento indirecto, etcétera, etcétera. Entonces ese es un idioma que me gusta mucho, pero siento que entre más temprano pueda y tener menos distracciones, por eso le dedico primero al griego. El segundo es el árabe, para tener todavía un poquito más de separación en los alfabetos, que no sea nada similar. Entonces estudio árabe también porque me gusta mucho estar en silencio. Me gusta sobre todo estudiar como solamente con mi lámpara a oscuras para centrarme bien, no tener distracciones. Y por último termino con el noruego porque ya es el idioma que tengo más tiempo estudiando. Entonces en realidad lo puedo hacer ya de 6 de la mañana a 7 de la mañana. Y ya de ahí empiezo prácticamente mi día, camino con mi perro, con Lucho, que ya lo conocieron en las tomas. Siempre anda aquí conmigo. Y bueno, otra cosa del noruego es que yo estoy siguiendo una serie. Una vez que yo ya empiezo a agarrar como confianza con el idioma, me gusta buscar series, que me llamen la atención, ¿no? Ahorita estoy viendo una serie en NRK, se llama, es como la televisora principal de Noruega, que se llama Siden, si no me equivoco. Se las voy a dejar de todas maneras aquí, les dejo una partecita. Y pongo subtítulos en noruego. Aunque no les entiendo al 100% los capítulos, me va ayudando porque ya voy viendo los verbos o las palabras en uso. Y también la pronunciación, obviamente. Y es de comedia. Se me figura que es como tipo Modern Family, pero noruego. Entonces está muy padre, se les recomiendo. Es otra cosa de las que yo voy haciendo conforme, ya que agarro confianza, que voy avanzando en el idioma, ya empiezo a meter un tanto de recursos de música, de videos, de series.
Y bueno, al inicio sí me gusta prácticamente centrarme en lo que es la lección, ¿sí? El yo estar escribiendo, practicando, ya después lo llevo a la práctica. Nos vemos, chicos, nos vemos en el siguiente video. Les estaré trayendo más nuevas actualizaciones sobre cómo va este experimento con los 4 idiomas, ¿ok? Entonces nos vemos en la próxima y recuerden suscribirse, dejen un like si les gustó este video, si les gustó algún consejo, déjenme sus dudas porque también me pueden dar a mí ideas de qué es lo que les gustaría ver en los próximos videos. Si les llama la atención alguno de los idiomas árabe, noruego, griego moderno o francés, o también italiano, inglés, español, ¿ok? Entonces nos vemos en la próxima. Chao.